El Señor les bendiga en gran manera. Vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, pero antes vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitirnos estar hoy una vez más delante de ti, queriendo que a través del Espíritu Santo, en tu santo nombre Jesús de Nazaret, nos dé la sabiduría y la inteligencia y la ciencia para comprender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de aprender del luto y del lloro. Aprender del luto y el lloro. Para ello vamos a el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 9 en adelante, y dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén y amén. Desde que entró el pecado, generación tras generación le ha tocado soportar, enterrar a los miles y miles de seres humanos que han muerto. Pero entre estos miles y millones de seres humanos que han muerto, hacen parte nuestros seres queridos. Muchos hemos enterrado al papá, hemos enterrado a la mamá, otros les ha tocado enterrar un hijo, un hermano, una hermana, un sobrino, un buen vecino, y así sucesivamente, causando mucho dolor, mucha tristeza, mucho lloro. Cuando estamos reunidos en las ceremonias fúnebres, vemos personas llorando mucho, otros sufriendo en silencio, otros como espectadores, y la persona que está allí fallecida en un ataúd. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. El salmista nos quiere llevar a entender de que todos en algún momento nos va a llegar el tener que partir de este mundo a través de la muerte. La muerte aún es enseñanza y Dios quiere que aprendamos de ella para que nosotros enfrentemos el dolor, la tristeza, la angustia, pero lo más importante es para que estemos preparados para cuando nos llegue el momento de la muerte. Como habíamos dicho, enseñado en prédicas anteriores, la muerte se demoraba mucho para llegar a un ser humano. El ser humano vivía muchos años y luego llegaba la muerte y se iba. Pero hoy el ser humano ya no tiene el lujo de decir: voy a vivir 70 años, 80, 100, 120 o más. Porque ya a medida que avanza las generaciones, avanza la maldad, avanza el pecado, pero también avanza y crece la irresponsabilidad en gran parte de la humanidad. Y esa irresponsabilidad es la que lleva a que para muchos
la muerte se acelere. Sabiduría en el versículo 12 del Salmo 90, cuando dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra sabiduría significa en este texto, en este versículo, inteligencia, y también significa entendimiento. Por lo cual nosotros debemos de tener ese entendimiento a través de lo que vemos a medida que vamos dando un paso en la vida. Muchos de nosotros no experimentamos los errores aprendidos que tomamos, pero entonces debemos de aprender de las consecuencias de los errores de los demás. Estamos hablando específicamente, quiero enfocarme en la muerte. En el Eclesiastés capítulo 7, verso 2, dice las Sagradas Escrituras: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La casa del luto viene a ser el cementerio, viene a ser donde se está haciendo la ceremonia fúnebre delante de la persona que falleció. Y la casa del banquete es todo lo que tiene que ver con las celebraciones, el bullicio, las alegrías. No quiere decir de que Dios nos quiera privar de esos momentos preciosos de unirnos con familia, con amigos y celebrar. Dios lo que quiere es que aprendamos a aprovechar bien el tiempo y la familia, utilizando el significado de lo que es estar en la casa del luto o en la casa de banquete. Para entenderlo, vamos a Eclesiastés capítulo 2, verso 16, y dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y en el versículo 4 de Eclesiastés capítulo 7, donde estamos, dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa de banquete o en que hay alegría. ¿A qué sabiduría se refiere aquí el proverbista que escribió Eclesiastés? Es mirar el fin de todo. Si usted va a un cementerio, usted ve epitafios escritos como que aquí yace una persona que sirvió mucho a la comunidad. Aquí yace el mejor maestro de tal universidad. Aquí yace quien nació en tal año y murió en tal año. Un buen padre, una buena madre, una buena hermosa, una buena tía, entre otros. ¿Qué quiere decir esto con que el sabio fija todo esto? En que todos sabemos que algún momento vamos a morir, pero nunca analizamos de que ese momento nos puede llegar a nosotros, por lo cual no nos preparamos para ello. Como acabé de decir, muchas de las personas que han muerto se escucha decir: pero ¿qué pasó si esa persona era llena de vida? ¿Pero qué pasó si era muy joven? Como él o como ella, ninguno aquí en el mundo, en la tierra. Como era de bonita, como era de bonito. Y tantos halagos, pero esos halagos van
después de la palabra como era. Siendo sabios, ¿qué significa esto? Que ni las riquezas, ni la hermosura, ni la inteligencia, ni la posición social, ni en lo cultural puede detener algo que va a pasar, que es la muerte. Pero hay muertes que son llegadas por causa de la necedad y la irresponsabilidad. Hemos escuchado en estos tiempos de pandemia que muchas personas han muerto y no saben cómo se contagiaron. Y es doloroso, porque se cuidaron, pero no saben cómo se contagiaron. Pero ¿qué hay de aquellos necios, de aquellos irresponsables que han sabido todo el tiempo que se pueden contagiar y llevar las enfermedades a la casa? ¿Cuántos de los que están escuchando en este momento han perdido un ser querido? Y quizás fue la persona que me está escuchando quien llevó el virus a la casa. Vemos en los noticieros de cómo los fines de semana encuentran fiestas clandestinas. Y la mayoría de estos irresponsables, de estos necios y rebeldes, son adolescentes y jóvenes y no piensan en sus padres, en sus abuelos, en sí mismos, sino que siguen en su irresponsabilidad. Tú que estás escuchando esta enseñanza, es una oportunidad que Dios te está dando y nos está dando a todos, de que ahora que se está abriendo la economía, más debemos de cuidarnos. Pero estoy casi seguro que va a aumentar la irresponsabilidad, la rebeldía. Y quien diga, es que eso es una mentira, eso no es para mí. Hasta que le llegue el momento de ver enterrar a un ser querido o a un buen amigo. O morirse tú mismo y complicarse. O no morirse, pero llegar a cuidados intensivos y padecer. Y quizás pensar desde allí, yo pensé que esto era un juego que a mí nunca me iba a tocar. Mejor es ir a la casa de luto o a un cementerio. Es para adquirir sabiduría de que tenemos que cuidarnos. Pero no solamente en tiempos de pandemia, sino en todo momento. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, dice: este mal hay entre todos los que se hacen debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Como dije en enseñanzas anteriores, el hecho de que estemos con vida, tenemos una gran oportunidad para enmendar nuestros errores, para apartarnos del pecado, para acercarnos a Jesucristo y recibir a Jesús como nuestro Señor en nuestro corazón y en la vida misma, para ser responsables con todo lo que el Señor nos ha dado. El hecho de que sabemos que vamos a morir, si tenemos inteligencia, si tenemos sabiduría, desde ya vamos a comenzar a prepararnos.
Hay muchas personas que hacen sus herencias ante la notaría cuando les dicen te vas a morir en poco tiempo. Otros, al decirle que se va a morir, comienza a buscar a todas aquellas personas en las cuales ha odiado toda su vida para buscar el perdón de esa persona y para perdonar. Otros comienzan a organizar muchas áreas de la vida. Pero ¿para qué esperar a que me digan tienes una enfermedad terminal para hacer lo correcto? ¿Para qué esperar a que te digas tienes un mes de vida para comenzar a buscar del Señor Jesús? Pues si comienzas a buscarlo después de que te digan tienes una semana de vida, un mes, pues gloria a Dios porque estás ofreciendo la oportunidad. Pero qué bueno aprovechar desde ya, sin necesidad de que venga tristeza, lloro, luto, tragedias, para hacer lo que tenemos que hacer. En Job, capítulo 14, verso 14, dice las Sagradas Escrituras: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que me venga mi liberación. ¿Cuál es la esperanza de esa liberación? Es Jesucristo, quien vino a la tierra, nos ha enseñado cómo vivir y quiere que le recibamos en nuestro corazón. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo puedo morir físicamente, pero mi alma, mi espíritu es eterno. Y es allí donde debemos de preocuparnos, porque hay una eternidad, ya sea para estar en el lugar de tormento o en el paraíso, en la presencia del Señor. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, pero no solamente la vida terrenal. Por eso tenemos que aprovechar este momento para vivir preparados, siendo responsables, no acelerando nuestra propia muerte, ni la muerte de los demás a través de la rebeldía, de la necedad, y más en estos tiempos de pandemia. Si has sido irresponsable, corrige y guárdate para el Señor y protege tu vida y la de los tuyos. Mira a aquellos que han muerto día a día, el dolor y el sufrimiento de tantas familias. No le des ese sufrimiento a tu familia. Aprende del dolor de los demás, porque es triste escuchar fulano al que tú conocías falleció por el coronavirus. Somos responsables de nuestros actos. Es cierto que vivimos conforme a la voluntad del Señor, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Termino diciendo el verso 16 de San Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acércate a Jesucristo, pídele perdón por todos sus pecados y Él te dará la salvación. Pero aquí en la tierra, aparte de la salvación, tenemos que ser responsables entre nosotros mismos y cuidar la vida de los demás. Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra de hoy. Te pedimos perdón por nuestra irresponsabilidad, por jugar con la vida misma y con la salud, que es el mejor regalo que tú nos has dado. Muchos hombres llenos y tapados de dinero están postrados en una cama y quisieran dar toda su fortuna por poder respirar sin necesidad de un cilindro de oxígeno, por poder caminar en vez de estar sentado en una silla de ruedas. Muchos darían todo lo de su vida por la salud. Ahora que nosotros la tenemos, llévanos a ser responsables con nosotros mismos y cuidar a los demás. Escribe nuestro nombre en tu libro, el libro de la vida. Con tu llaga llévate toda enfermedad que hay en este momento en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor,
que de hoy sea nuestro único Señor y Salvador, y que así como te levantaste de entre los muertos, así mismo, Señor, levanta a todo aquel que está padeciendo y sufriendo. Y pido, Señor, por aquellas personas que están sufriendo el dolor y el luto por morir un ser querido y apreciado. Señor, nos unimos a ellos para que les des fortaleza y para que los ayudes a salir adelante. Gracias por esta enseñanza. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga y no olviden transmitir esta enseñanza por las redes sociales y suscribirse si aún no lo ha hecho. Dios lo bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.